El pozo de las luciérnagas. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 1. Luisa Ferro. (14) Aquella noche tuve trato carnal con mi marido. Sentí que la sangre me subía a las mejillas ante su mirada de lascivia. En aquel acto no hubo amor, ni tan siquiera respeto por su parte, solo unas terribles ganas de saciar sus necesidades más primitivas. Para mí fue un suplicio. Intenté recordar las palabras de Longyan, aquellas que tanto me ayudaron en mi noche de bodas, pero fue imposible evadirme de mi cruda realidad. El cuerpo de mi marido no era el de un joven de carnes prietas y manos afectuosas. Resolló como un viejo buey incapaz de soportar el peso del arado. Por unos instantes, mi mente dibujó la imagen de Kun. Su rostro esculpido de altos pómulos, sus labios carnosos y seductores, su cuerpo espigado de elegantes ademanes. Imaginé sus manos sobre mis senos, la caricia de sus labios en los míos. Pero aquel espejismo se desvaneció en un instante, lo que tardó mi marido en derramar su esencia dentro de mí con un gruñido de satisfacción. Cuando acabó, le costó recobrar el resuello y se dejó caer desfallecido. Pensé que había perdido el conocimiento a consecuencia del esfuerzo, pero al poco su respiración se tornó más cadenciosa. Se había quedado dormido y me costaba tomar aliento aplastada bajo su gran corpulencia. Me lo quité de encima como pude. Él dejó escapar varios rezongos y siguió durmiendo. Sentí unas terribles ganas de borrar todo rastro de su simiente en mi valle. Salté de la cama y busqué la tetera. El agua todavía estaba tibia. Me lavé con rabia, rogando a los dioses que no permitieran que arraigara en mis entrañas su fruto. Lo hice sin temor alguno a contravenir las leyes celestiales que me ataban a mis deberes como esposa y como mujer. Mientras las lágrimas corrían todavía por mis mejillas, salí de la cámara nupcial y me aventuré al pasillo que llevaba a varias estancias del pabellón. Sorteé los cuerpecillos de las gemelas. Las pobres dormían enroscadas como cachorros sobre unas esterillas tras las puertas. Me dirigí al cuarto en el que había dejado el paquete que me entregara madre apenas unas horas antes. Encendí una vela y lo cogí. A la tenue luz, exploré con las yemas de mis dedos los dibujos repujados de aquella caja. Eran exquisitos, al igual que el aroma que exhalaba la propia madera de sándalo. La abrí con gran expectación. Un pañuelo de seda blanco cubría el objeto que atesoraba. Nada más ver los bordados que lucía, 2 aves fénix trabajadas en oro y plata, supe de quién era aquel presente. Mariposa blanca, susurré llena de alegría. No podía creerlo. La concubina del emperador Duzong, a la que yo había diagnosticado cuando Longyan y yo estuvimos en el templo del alma escondida, me había hecho llegar un regalo. Me apresuré a quitar el pañuelo para ver qué ocultaba y me quedé sin aliento. Era un hermoso colgante de jade blanco con la forma de una mariposa emperador. Me maravilló su delicadeza. Una finísima cadena de oro, salpicada con varias cuentas de jade verde oscuro, completaba el conjunto. Debajo del colgante pude ver una carta. El papel era de Xuan, elaborado con paja de arroz y corteza de madera de sándalo, lo que le otorgaba un agradable perfume. Estaba atada con un lazo color lavanda, el cual sujetaba a su vez una gardenia de seda. Me pareció de una elegancia sin par. Procedí a leer. Estimada sanadora Zeng. Las medicinas que me prescribiste han sido efectivas. El médico imperial ha determinado que tengo Shimai. No sé cómo agradecértelo, pero prometo que buscaré la manera. Pronto recibirás noticias mías. Te mando todo mi afecto. Mariposa blanca. No pude evitar las lágrimas de alegría. Mi tratamiento había dado resultado. Shimai significaba, felices pulsaciones. Mariposa blanca estaba embarazada. Las buenas nuevas mitigaron mi tristeza y me moría de ganas por gritarlo a los 4 vientos, pero me contuve. No quería despertar a mi marido y que echara a perder ese mágico momento.
Una voz a mi espalda me sobresaltó. Cubrí el colgante y la carta con la manga de mi bata. Os hacía en la cama con vuestro esposo, Amita. Al comprobar que se trataba de Longyan, suspiré aliviada. Admiré su sigilo. Los eunucos estaban adiestrados para moverse como fantasmas. Sus pasos eran invisibles. Mi marido ya duerme desde hace rato. ¿Qué haces despierto a estas horas? Lo recriminé, pero sin poder evitar una sonrisa. Mi cuarto no es el más adecuado, mi señora. Es muy grande y la cama demasiado blanda. Lo comprendía. Estaba acostumbrado a dormir a los pies de mi cama, sobre un simple futón de plumas de ganso. Amita, echo de menos vuestra respiración acompasada y los suaves ronquidos de luna de plata. Además, este pabellón, aunque bello y acogedor, es inmenso. Oigo el eco de mis suspiros. En vuestra casa natal me dormía arrullado por el ruido de las cortadoras del laboratorio y el trajín de los criados jugando al mahjong. El pabellón de las libélulas azules está muy aislado. Pero dejemos mis quejas a un lado y centrémonos en el paquete que habéis recibido. ¿De qué se trata? ¿Quién os lo envía? Le mostré el precioso colgante que yo había tapado con la manga de mi bata. Por Buda que jamás vi nada tan hermoso y delicado, exclamó, es jade blanco, el más raro y costoso. Dejé que lo contemplara más de cerca. Él lo inspeccionó con mimo mientras sus labios se curvaban en una sonrisa pícara. ¿Y quién os ha enviado esta joya tan valiosa, Amita? Solo puede ser de una persona. Le tendí la carta y, según la leía, sus ojos se abrieron como abanicos. La concubina del emperador Duzong está embarazada. Demos gracias a los dioses. ¿Sabéis qué significa algo así? Lo miré extrañada. ¿A qué se refería? Mariposa blanca os recompensará. Bueno, ya lo ha hecho. Tú mismo has dicho que es una joya muy valiosa. Creo que es un pago muy generoso por mi trabajo. Me miró como si en ese momento yo fuese una niña chica. Carecéis de picardía alguna. Este colgante no es más que una muestra de los regalos que os hará si el embarazo sigue adelante. Os esperan muchos más. Hizo una pausa como cayendo en la cuenta de algo. Se hace necesario que nos pongamos en contacto con ella para avisarla de que vos ya no vivís en la farmacia del pez de oro. Hay que darle las señas de este palacete para que los regalos y las misivas lleguen aquí. De otro modo, la dama Lin se quedará con todo lo que os envíe, como ha querido hacer con este colgante. Tenía razón, pero ¿cómo íbamos a hacer algo así? La concubina nos contó que le era casi imposible comunicarse con el mundo exterior. Imaginé que sería todavía más complicado hacerle llegar un mensaje. Longyan me miró adivinando mis reservas. Mi señora, sé la manera de llevar esa carta a su alteza. Se la entregaré a mi amigo avispa y él se encargará de dársela con toda discreción. Nos conocemos desde niños y jamás me traicionaría. Sonreí esperanzada. No había caído en la cuenta de que él mantenía contacto con algunos eunucos de palacio. Avispa y él trabajaron juntos para el general Wu Wan. Ambos tuvieron el mismo maestro. Y eso era como decir que tenían cierto grado de parentesco. He quedado con él dentro de 2 días para visitar la tumba de nuestro maestro, en el cementerio de eunucos. A los emasculados se los enterraba en un cementerio aparte. Y, dado que ninguno de ellos había tenido descendencia, los únicos que tenían permiso para visitar sus tumbas eran los amigos de su misma condición. También se les permitía quemar papel moneda u objetos elaborados en papel para que, de ese modo, sus espíritus pudieran disfrutarlos en el más allá. Estas ofrendas se llevaban a cabo al pie de las sepulturas y se llamaban sacrificios complementarios. Es una idea excelente, exclamé. Tendré el mensaje listo para entonces, Longyan. Y ahora será mejor que volváis a la cama, señorita. Si el maestro Cao se despierta y ve que no estáis, se enfadará. Hice una mueca de desagrado. Está bien, capitulé.
Vayámonos a dormir. Pero antes os aconsejo que mañana busquéis un lugar seguro para esconder el regalo de Mariposa Blanca. Recordad que os hizo prometer que no le contaríais a nadie vuestro encuentro en el templo del alma escondida. Ambos regresamos a nuestros dormitorios. Apenas dormí, eché a faltar las manos expertas de Luna de Plata con el linimento de Baiyao, dándome masajes en las piernas. Un pensamiento fugaz me pasó por la mente. ¿Cómo le habría ido con su casamiento? Sería feliz. Deseaba con todas mis fuerzas que fuera así. Poco después del desayuno, mi marido ordenó que le prepararan uno de los carros y dijo tener un paciente a las puertas de la muerte. Avisó de que podría estar varias semanas ausente, porque el enfermo en cuestión vivía en Hankou, a varios días de distancia de Linan. Me invadió el temor. ¿Y quién cuidará de la salud de mi padre si vos no estáis, esposo mío? He dejado al cargo a Li Rong. Él supervisará su tratamiento. Ya le di las pautas a seguir en mi ausencia. Disimulé mi fastidio por aquella decisión. Pensé que el paciente al que iba a atender mi marido debía de ser muy importante para dejar a mi padre en manos de un inepto como el sobrino de madre. Pero, por más que yo lo deseara, no podía hacer nada para remediar aquello. Si cuestionaba su decisión, se enojaría. Mi suegra, las concubinas y yo despedimos a nuestro señor en el patio de entrada al palacete. Lo acompañaban varios de sus siervos y 2 de sus estudiantes más aventajados, a los que yo ni conocía. Los criados también acudieron a despedirlo y, por supuesto, Long Yan, que ese mismo día tenía que ir a la cita con el eunuco avispa para visitar la tumba de su maestro. Allí le entregaría la nota para la concubina Mariposa Blanca, que yo había escrito con mi mejor caligrafía. Esperé con impaciencia su regreso. No llegó hasta la hora del perro. Las sombras ya cubrían todos los rincones de la propiedad y habían tocado el gong anunciando que la cena estaba lista. Ya está hecho, Amita, dijo con una gran sonrisa. Avispa ha accedido a entregar la nota. Ahogué una exclamación de alegría mientras le indicaba que acudiéramos prestos al salón. La anciana dama y las concubinas ya estarían allí y no quería llegar tarde para evitar enojar a mi suegra. Durante las semanas que mi marido estuvo ausente tomé constancia de la vida que llevaban las mujeres con las que ahora compartía mi existencia en el Pozo de las Luciérnagas. De su vida y de su oculta amargura. Tía Wei y tía Lan se pasaban las tardes lamentándose de su infertilidad, de sus muchos abortos y de la mala suerte que parecía perseguir a las mujeres de la casa Cao. Sobre todo cuando me llegó mi ciclo lunar. Mi suegra se mostró muy disgustada conmigo, pero las concubinas fueron más comprensivas. La concubina Wei suspiró. A veces pienso que alguna antepasada de la familia murió sin que le ofrecieran los obligados ritos funerarios y se convirtió en un fantasma hambriento. Seguro que echó un maleficio a la descendencia de nuestro Señor. Pensé que ya no era momento de lamentaciones por su parte. Ningún tratamiento medicinal les devolvería su fertilidad. La naturaleza ya se había cobrado su tributo. A la única que sí podía ayudar todavía era a la dama Chiu, pero ignoraba si ella realmente quería tener hijos. Aunque se mostraba amable conmigo y tenía un carácter dócil y agradable, no había llegado a intimar tanto con ella como para saber si nuestro Señor dormía en su cama antes de desposarse conmigo o si volvería a ella en cuanto yo dejara de ser una novedad para él. Tía Lan abrió mucho los ojos, como si estuviera meditando las palabras de tía Wei. Tal vez el fantasma hambriento sea el espíritu de la dama Jimei, dejó caer con un gesto de pánico. De repente, el rostro de la anciana dama mudó. Su ceño cayó a plomo sobre sus ojillos oscuros. Se la veía furiosa. No se reprimió y asestó un golpe en la boca a tía Lan con el abanico cerrado. Esa lengua tan sucia te traerá la desgracia algún día, parlanchina. La otra se restregó los labios, rabiando de dolor. Tía Wei le dio un codazo y luego me miró a mí con disimulo.
Yo actué como si no hubiese escuchado el nombre de la dama en cuestión, pero recordaba perfectamente su dulce rostro y los ojos azules. Veía el retrato cada mañana, al colocar las ofrendas en el altar familiar, y jamás le faltaba una flor en un cuenco de agua. Sentí unas terribles ganas de saber más sobre ella, pero entendí que no era el momento para hacer preguntas. Por algún motivo, hasta su nombre estaba vetado para esas 4 mujeres. La dama Chiu rompió la tensión del momento sirviendo más té y pasando la bandeja de empanadillas. Probadlas, honorable madre. La primera esposa ha conseguido carne de ciervo para prepararlas tal y como a vos os gustan. Yo tendría que haber desmentido aquello, puesto que quien había conseguido la carne de ciervo no había sido yo, sino Yamiko, en uno de esos apaños suyos que tanto ayudaban a la exigua economía a la que no sometía mi suegra. No la saqué del error. La cocinera se hubiese metido en un buen lío si se llegaba a descubrir que intercambiaba víveres con las criadas de otras mansiones vecinas. La anciana rezongó, pero probó una. La degustó con satisfacción y cabeceó dando su beneplácito. Esto sí que es una merienda. Así me gusta, hijas mías, que me escuchéis cuando os hablo. Tomó 3 más en un corto intervalo de tiempo. Miré aburrida el loto que estaba bordando para los zapatos de la longevidad de mi suegra. Ya estaba casi terminado. La tarde se me estaba haciendo eterna. ¿No es ya la hora de vuestros masajes medicinales, honorable madre? Pregunté sin que se me notaran las ganas que tenía de salir del cuarto de coser. Ella miró la posición del sol desde la celosía y asintió. Así es, querida hija. Me agrada que estés pendiente de esta pobre vieja, no como estas gallinas. Alzó las manos para ordenar a tía Wei y tía Lan que la ayudaran a levantarse. Ellas acudieron solícitas. Antes de marcharse se dirigió a la dama Chiu y a mí. Recoged todo y podéis hacer lo que os plazca hasta la hora de cenar. Las 2 asentimos con un coto. Tras dejar cada cosa en su lugar y barrer el suelo de hilos, nos despedimos. A mí me rondaba una idea desde que llegué al Pozo de las Luciérnagas. Tenía deseos de conocer el despacho de mi marido. Imaginé que encontraría algo de lectura. Echaba terriblemente de menos mis estudios de medicina. Fui al encuentro de Longyan, que, como cada tarde, estaba en el patio de la cocina disfrutando de los grillos de tío Pope. Las gemelas andaban atareadas con la costura. Después de que mi eunuco hablara con las criadas, estas accedieron a enseñarles los primeros pasos en el bordado. Le conté mis intenciones y él creyó conveniente esperar hasta después de cenar. Mandaríamos a dormir a las niñas y haríamos una incursión al pabellón de mi marido. Mi corazón brincaba de alegría ante la idea de verme de nuevo rodeada de libros de medicina. Mientras se hacía la hora, decidí dar un paseo por el jardín acompañada de mi eunuco.